Cinta número 1, cara primera. Cinta de la colección sobre tema y conocimiento de la profesión de vigilante de seguridad. En esta cinta trataré el tema del socorrismo y de primeros auxilios, tema importante también en los vigilantes de seguridad. Bien, pues primeramente tengo que decir que en todo caso de extrema emergencia hay que llamar al teléfono 061, Servicio de Ambulancia de la Seguridad Social. El socorrista debe de saber qué hacer en casos como heridos por arma de fuego, ahogamiento, ataque cardíaco, asfixia, atragantamiento, convulsiones, calambre, por calor, el funcionamiento del corazón, las contusiones, cuerpos extraños en el oído, nariz, boca, en aparato digestivo, aparato respiratorio y en la piel, congelación, circulación sanguínea, el funcionamiento, diarrea, depresión, desgarros musculares, dislocación, epilepsia, electrocución, los componentes de la estructura esquelética, el esguince, fractura, fiebre, heridas, hemorragia, histeria, intoxicaciones, la tabla de antídotos para veneno, la lipotimia o el desmayo, luxaciones, lo que es la muerte, los síntomas de la muerte, el parto normal, picaduras, pérdida de conocimiento, reanimación cardiopulmonar básica, reanimación cardiopulmonar básica, reanimación cardíaca y respiratoria conjuntamente, traumatismo, síncope, shock, quemaduras, mordedura de serpiente, conocimiento sobre la sangre, los vendajes, la vacunación, los pasos bien aprendidos para la reanimación cardiopulmonar, las variaciones del boca a boca, el torniquete, el significado de muchas palabras que existen en el tema del socorrismo o primeros auxilios, todo lo que puede componer un botiquín, también todos los teléfonos apuntados que hay que saber en caso de emergencia, teléfonos de distintas emergencias, Casa Socorro, Bombero, Policía Local, Nacional, Guardia Civil, Ayuda en Carretera, Teleruta, taxis, hospitales, Protección Civil, información de drogodependencia, información de toxicología, emergencia sanitaria, llamada a cobro revertido, las ambulancias, Cruz Roja, información, teléfono de la esperanza, etcétera.
Bien, las armas de pequeño calibre podemos dividirlo en armas de cañón rayado y de cañón liso, que sería la escopeta de caza. Entre las armas creadoras de metralla, que serían las armas pesadas, pues hay diversas clases de lesiones. Primero, o lesión A, sería producida por las ondas expansivas, o sea, producida por las ondas explosivas. Segundo, quemaduras producidas ya sea por el efecto de la energía liberadora de la explosión o como por llevar carga de elementos de ignición, que sería fósforo. Y C, lesiones producidas por los trozos de metralla, que inicialmente pueden salir despedidos a gran velocidad de 2000 a 4000 metros por segundo, y debido a que su forma es irregular, pues va perdiendo rápidamente fuerza potencial al chocar con el aire, pero que produce heridas infructuosas debido a los bordes irregulares y que además no son solo una herida, sino que son varias heridas. En lo referente a las armas de cañón rayado, el proyectil, debido a la geometría aerodinámica, pues adquiere una gran velocidad inicial y una gran capacidad de penetración. En ocasiones también los proyectiles deben de ser explosivos, o sea, pueden ser explosivos. Todo proyectil al chocar contra un blanco pues se deforma. En nuestro caso, en nuestro organismo, pues ocurre cuando el proyectil choca contra el hueso, deformándose, y en ocasiones rompe el blindaje que lleva rodeando el centro de la carga, que es el plomo, ocasionando graves y amplios destrozos. Las lesiones pues pueden ser desde una simple equimosis o cardenal debido al impacto de una bala fría. Una bala fría es cuando el proyectil ya va sin fuerza. O a las lesiones producidas por los proyectiles que rompen la piel, que pueden ser en surco, herida ciega o en fondo de saco, y con orificio de entrada y de salida. Herida en surco, la característica es que es producido porque resbala rompiendo la piel pero sin penetrar. Resbala rompiendo la piel pero sin llegar a penetrar, casi siempre debido a un plano duro, que sería el hueso, que resiste. Otras veces pues porque corre el proyectil tangencialmente a la piel, produciendo un túnel con su correspondiente entrada y salida, pero con la piel cubierta, o sea, pero con la piel abierta. La característica del orificio de entrada pues es circular, de bordes regulares, así como de un diámetro inferior al calibre del proyectil, debido a la elasticidad de nuestro tejido. En proyectiles de metralla o deformados, el orificio de entrada es irregular. En los disparos a quemarropa, el orificio de entrada es mayor. Se cree que es debido a la acción expansiva de los gases. La característica del orificio de salida es siempre irregular, de mayor diámetro que el proyectil. En algunos casos presenta varios orificios de salida, y esto es debido a la fragmentación de la bala o deformación de la misma. Bien, pues en lo que respecta a la característica del trayecto, pues casi siempre son rectilíneos, pero a veces, debido al impacto sobre el hueso o las pocas fuerzas del proyectil, terminan por cabecear y alojarse
dentro de nuestro organismo, ya sea en una cavidad natural o no, que serían lesiones en fondo de saco. También depende de la trayectoria de los tejidos que atraviesa, ya que unos son más compactos que otros. Por ejemplo, el pulmonar, que es muy fácil de atravesar. En los casos de vísceras repletas de líquido, pues como es la sangre, vísceras repletas de líquido como es la sangre, o la vejiga, que es la orina, etcétera, pues el proyectil pues lo que hace es efecto de onda expansiva, rompiendo toda la estructura y provocando fuertes hemorragias. Bien, pues paso ahora a la exploración de los heridos por arma de fuego. Lo primero que hay que hacer es observar y valorar el estado general del accidentado para detectar las posibles hemorragias, tanto internas como externas, así como la vigilancia del estado de shock. También hay que reconstruir mentalmente la posible trayectoria de la bala. En lo que respecta a los brazos y las piernas, pues lo que debemos observar es la continuidad de los huesos, palpando, explorando las articulaciones sin forzarlas. Hay que observar el abdomen varias veces, por si los síntomas se presentan tardíos. En el tórax, si existiese un orificio que sopla, pues debemos taparlo. En la cabeza podemos encontrar desde la persona que está consciente hasta el que está en una inconsciencia profunda de difícil recuperación. Bien, pues paso ahora al tratamiento adecuado. El tratamiento de la hemorragia, pues cortando la misma, tanto con presión o con torniquete, siempre teniendo en cuenta los problemas del remedio. Hacerle el tratamiento del shock, vigilándolo y debiendo estar el enfermo pues echado y tapado, en caso de que posiblemente pudiera aparecer una parada cardíaca o respiratoria. Tapar las heridas mediante gasa, sin intentar la introducción de los tejidos que hayan quedado expuestos. Inmovilización de los miembros afectados, pues con la técnica de las tablillas o de lo que se tenga a la mano. Traslado a un centro quirúrgico próximo en la mayor brevedad posible. Tranquilizarlo siempre que esté consciente y respirando bien. Protección antitetánica y antibióticos. Las heridas por arma de fuego no deben ser cerradas, por lo menos hasta haber transcurrido algún tiempo. Y no debe de existir el peligro de infección. No es necesario extraer la bala inmediatamente, puesto que se puede quedar dentro de nuestro organismo siendo tolerada perfectamente, ya que la reparación de los destrozos que produzca el hecho de extraer la bala pueden ser más importantes que los destrozos que haya creado la misma. Pues bien, a continuación paso a las heridas por arma de caza. Las escopetas o los perdigones empiezan a abrirse hacia los 20 y 25 metros, salvo los cañones recortados que se abren en abanico. Es un arma mortal a corta distancia, debiendo atenderse rápidamente lo que es el estado de shock y sobre todo a distancias superiores a 50 metros. Bien, pues paso ahora a las lesiones por ondas explosivas.
ondas explosivas. Son causados por el choque de la onda explosiva sobre nuestro organismo. Y podemos distinguir dos aspectos. Primero, la máxima presión alcanzada o la cima de la explosión. Y segundo, la duración del choque de onda. Esta onda explosiva pues necesita un medio para propagarse. Puede ser por aire, agua o cuerpo sólido. La transmisión aérea ocurre a la velocidad del sonido y pierde potencia rápidamente, produciendo lesiones dentro de un diámetro de 10 metros del foco expansivo. En habitáculos cerrados, estas explosiones son mucho más peligrosas debido a posibles derrumbamientos y en su defecto pues al rebote de las ondas expansivas de las paredes, ¿no? Debido a las paredes. La transmisión de la onda expansiva por el agua pues es igualmente en velocidad del sonido, o sea, es igual que la de por aire, que es en una velocidad del sonido, pero que su alcance es mayor que en el aire, que sería un alcance de hasta 30 metros. La onda explosiva captada por ciertas armaduras sólidas, como sería casco de un buque o un tanque, etcétera, pues es absorbida por nuestro organismo, afectando en casos leves a las piernas y huesos del tarso y pie, y en los casos más graves pues llega a masas musculares del 75 al 80%. Y a más del 80% pues en el agua y sangre, que aumentando la onda expansiva produce roturas muy graves. Bien, pues paso ahora a las diferentes lesiones y alteraciones producidas por la onda expansiva. Primero, efectos sobre pulmones, que se observan dolores de costado en los casos leves, y en los casos más graves pues se producen roturas de lóbulos, con hemorragias masivas en los alveolos. En algunos casos la hemorragia tapona los bronquios y produce la muerte por asfixia. Es recomendable el aplicar oxígeno debido al posible aumento de la hemorragia. Segundo, los efectos sobre el corazón y circulación, pues en los casos graves pues produce rotura de músculo cardíaco y arterias coronarias, y en los casos menos graves pues hay una braquicardia con posible parada cardíaca. Tercero, en los efectos sobre el abdomen pues existe hemorragia a nivel capilar. Cuarto, efectos sobre el sistema nervioso, pues con efectos pues se puede observar hemorragias en meninges, sustancia cerebral y raíces nerviosas. Precozmente pues se instauran una serie de manifestaciones tales como depresión, somnolencia, abolición de reflejos, cambios de la memoria, alteraciones del sueño y efectos psicopatológicos como la cólera o el miedo. Y 5. Efectos sobre el oído. Pues el efecto es el más frecuente, la falta de audición, y es por efecto de la rotura por estallido del tímpano. Las causas de muerte por explosión, pues la mayor mortalidad lo produce debido a la caja torácica, que comprende los músculos cardíacos y pulmonares, pues debido al existir una rotura por estallido de los mismos con abundante hemorragia. También pues se produce la muerte por inhalación de gases tóxicos durante la explosión. También, pero ya es bastante menos frecuente, pues una parada respiratoria de forma inmediata. Bien, pues el tratamiento de las lesiones causadas por estas ondas expansivas, por estas ondas explosivas, pues primeramente hay que vigilar y tratar los efectos del shock y de las posibles hemorragias.
Aplicación de oxígeno cuando se compruebe de que no existen hemorragias pulmonares graves. Si se es posible, pues se debe de aplicar suero o plasma. Hay que sedar al lesionado y por último, nunca intentar reponer vísceras o asas intestinales queriéndolo introducir a sus lugares. Bien, pues a continuación voy a enumerar los ejercicios prácticos que se suelen hacer en el curso de socorrismo. El examen práctico se hace o entra en examen los siguientes vendajes: en espiral, en óseo, de cráneo, de clavícula, de dedos, en cabestrillo o el torniquete. Los entablillamientos, pues hay que saber entablillar de cadera, de fémur, de tibia y peroné, de húmero y de cúbito y radio. La forma para transportar a un herido, pues entra sobre todo el transporte del trayecto o del periodo de sacarlo del coche. En lo que respecta a los masajes cardiopulmonar, pues en la modalidad de un socorrista, la modalidad de dos socorristas, la posición de seguridad y el masaje por atragantamiento. Bien, pues paso a las explicaciones sobre los distintos tipos de vendaje. Por ejemplo, el primero que dije era el sencillo, el vendaje en espiral, que se hace por mediación de unas compresas. La primera vuelta sería de fijación y la segunda vuelta ya es cuando se aprieta más. Entonces se va dando vueltas, avanzando uniformemente de arriba a abajo y viceversa. El vendaje en óseo pues se hace, como hemos aprendido, en espiral, pero se comienza por arriba del codo. El vendaje de cráneo, pues es importante hacer bien los pliegues, sujetando bien los pliegues. Hay que pedirle al enfermo que sujete el pliegue mientras nosotros damos la vuelta con el vendaje, que sería compresa en la cabeza. El vendaje debe de cruzar la cabeza y no debe de estar flojo. El vendaje de clavícula, pues es necesario que los hombros deben de estar hacia atrás. Hay que ponerle mucho algodón en las axilas y hay que avanzar del hombro dirección al cuello. En lo que respecta al vendaje de dedos quemados, pues que el dedo coja el centro de la venda. Hay que sujetar bien por su base, para que no se escape. O sea, se suele vendar de un dedo y después se venda otro. No dos dedos pegados, puesto que se pegarían debido a las quemaduras. Apretar bien la primera vuelta, que se aprieta o se empieza por la base del dedo hasta el final para arriba, y ya al final pues se fija en la muñeca pero fuera de la articulación. Bien, pues en lo que respecta al torniquete, pues con un pañuelo o con algo parecido, pues se hace un nudo por encima de la herida, cerca de la axila o de las ingles, o cerca de la axila de la herida
o de la ingle que corresponda a la herida, ¿no? Bien, pues luego, una vez que se ha hecho ya un nudo, pues se le hace otro encima, sin apretarlo, para meter un palo o algo parecido en el nudo, y ya pues se termina de apretar el segundo nudo. Hay que apretar lo imprescindible para cortar la hemorragia, solamente lo imprescindible. La misión es el cortar la hemorragia. Es importante el apuntar la hora en que se ha puesto. Bien, pues en lo que respecta al vendaje en cabestrillo, se le hace el vendaje a fracturas de húmero o de cúbito y radio. El brazo debe de estar flexionado y pegado al tórax. El pañuelo será un pañuelo grande en forma de triángulo, y una punta de la base debe de colocarse por encima del hombro, mientras que la otra punta se lleva al otro hombro, pasando por entre el cúbito y radio del brazo y el tórax o el pecho. No hay que olvidar pasar lo que es la venda larga y ancha a través del tórax, sujetando el descanso del brazo y atándolo ya en la espalda. Paso ahora al ejercicio que hicimos en relación con el transporte. El hecho de sacar a un herido de dentro de un vehículo. Pues se hace despacio, sujetando muy bien la cabeza, que la dejaríamos inmovilizada. En lo que respecta al masaje cardiopulmonar, si el que está inconsciente tiene pulso, pero que no respira, pues se le hace 15 insuflaciones por minuto, de manera siguiente. Se insufla 2 veces y se cuenta en voz audible 15 segundos. Se vuelve a insuflar 2 veces y se cuenta 15 segundos en voz audible. Es necesario el tener bien cogido el frente mentón, la cabeza hacia atrás, llevarse 5 o 6 segundos cogiendo el pulso. El pulso de cuello se llama catódica, y al mismo tiempo se puede llevar el oído al corazón y coger el pulso de muñeca radial. Coger el pulso de muñeca, que se llama radial. Por tanto, se le haría 2 insuflaciones y 15 masajes pulmonar. Si hay 2 socorristas, pues se hará una insuflación y 5 masajes. Una insuflación y 5 masajes. Es necesario cambiar, sobre todo si uno de los socorristas no aplica bien uno de los métodos, y le podría venir bien hacer el otro método, sea las insuflaciones o sea los masajes. Para colocar al que está tendido en posición de seguridad, pues uno de los brazos debe de colocarse por debajo del cuerpo, sin flexionarlo, colocando la mano de este brazo pues debajo del trasero, o sea, el trasero encima de la mano. Entonces, a continuación se flexiona a tope la rodilla contraria en relación con el brazo que ya se ha manipulado, y se tira tanto de la rodilla como del codo del otro brazo. Se lleva la mano apoyando la cabeza.
Bien, pues en lo que respecta al atragantamiento, pues hay que agarrar el puño de una mano pues con la otra mano y aplicarlo al estómago, debajo del esternón, apretar hacia adentro y arriba. Bien, pues a continuación lo que voy a hacer es el dar una comprensión a un folleto que trata sobre cómo usar correctamente los medicamentos. Empieza diciendo de que la correcta utilización de los medicamentos es fundamental para lograr el éxito de un tratamiento. Hay que seguir unas instrucciones básicas. El punto primero se refiere a solicitar información. Esto quiere decir de que hay que procurar la máxima información sobre un determinado tratamiento. Esta información es preferible que sea por escrito. Es preferible que sea por escrito porque de este modo se puede evitar el olvido de algunas instrucciones por ser instrucciones de palabra. Esto no ocurriría si fuera por escrito. El olvidar algunas instrucciones, pues lo que puede producir es hacer fracasar el tratamiento. El segundo punto trata sobre que hay que asegurarse que se haya comprendido bien la información recibida. Es muy importante saber la frecuencia de la toma del medicamento, los horarios, puesto que de ello depende el éxito del tratamiento. Si se tiene alguna duda, pues hay que consultar al médico o al farmacéutico, en un segundo caso, para que nos aclare sobre todo el tema de el horario de las tomas. Tercer punto. El medicamento que se nos ha sido recetado es medicamento para uso personal. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir de que un mismo medicamento puede ser bueno para una persona y sin embargo para otra no ser bueno, aunque ésta tenga la misma enfermedad. El cuarto punto trata sobre el cumplimiento de las tomas con relación a los horarios. Es muy importante seguir el horario lo más estrictamente posible, sobre todo en los antibióticos. Quiere decir esto de que los medicamentos hay que tomarlos siempre a la misma hora. Esto hará recordar cuándo se debe tomarla. Si se nos olvida la toma o el tomar una o varias dosis, pues no hay que tomarlas después juntas la próxima vez, sino lo que hay que hacer es el pedir consejo para qué es lo que hay que hacer, puesto que la solución puede ser distinta según el medicamento de que se trate. Punto 5. El punto 5 trata sobre la administración de lo que son los medicamentos con las comidas o fuera de ellas. Cuando se dice tómese con las comidas, lo que significa es que el medicamento debe de ser tomado con algún alimento. Esto es para evitar molestias estomacales. O sea, cuando se dice tómese con las comidas, el medicamento debe de ir con algún alimento, aunque se trate de leche o de galleta. Cuando se dice tómese fuera de las comidas, quiere decir que el estómago debe de estar vacío cuando se tome el medicamento. Se toma con agua 1 o 2 horas antes de las comidas.
De esta forma lo que hace es evitar la presencia de alimentos en el estómago, que lo que hace esto es dificultar el paso del medicamento al organismo. Por tanto, hay que tener el estómago vacío para la toma de estos determinados medicamentos que aconseja, o sea que tiene que ser tomarse fuera de las comidas. El punto 6 trata sobre el cuidado con los medicamentos, los cuidados que hay que tener con los determinados medicamentos. Bien, como son bebidas alcohólicas, medicamentos sin receta y los antibióticos. Con relación a las bebidas alcohólicas, el alcohol es un depresor mental. ¿Qué quiere decir depresor mental? Quiere decir que disminuye temporalmente la capacidad de coordinación, la atención, los reflejos, etc. Bien, pues hay ciertos medicamentos que también son depresores mentales, como son medicamentos contra el mareo o las alergias, para el resfriado, para dormir, etc. Pues si se toma estos medicamentos junto con alcohol, los efectos peligrosos pueden ser mucho mayores. En lo referente a los medicamentos sin receta, quiere decir que hay medicamentos que son medicamentos para alivios de ciertas molestias menores que se pueden conseguir sin receta en la farmacia, van sin receta, se puede pedir y no hace falta receta. Bien, pues estos medicamentos no carecen totalmente de peligro. Hay que tener cuidado también con ellos, puesto que aunque sean para tratamientos menores, pero estos medicamentos lo que pueden hacer es interferir con un tratamiento específico impuesto por el médico, que hará o puede producir una disminución de eficacia o un aumento de toxicidad. Por tanto, cuando el médico nos ponga un tratamiento determinado, hay que informarle tanto al médico o al farmacéutico todos los medicamentos que estamos tomando, con o sin receta, para que estos nos aconseje sobre su correcta utilización. Los medicamentos de tipo antibióticos son medicamentos muy delicados, por tanto hay que tomarlo bien con su horario, puesto que estos medicamentos lo que producen son, su función es destruir ciertos microbios que producen enfermedades. Hay que tener en cuenta que cualquier antibiótico no cura todas las infecciones. El médico le recetará el adecuado para tratar una infección determinada. Bien, pues el tratamiento se debe seguir durante el tiempo exacto en que diga el médico. No suprimir el antibiótico antes, aunque desaparezca los síntomas de fiebre, etcétera, puesto que puede existir microbios que han sobrevivido y originar de nuevo una recaída de la enfermedad. Es importante seguir estrictamente el horario de las tomas. Si se retrasa, pues la cantidad de antibióticos que tenga en el organismo será insuficiente, ¿no?, para destruir esos microbios. Y entonces estos microbios pueden hacerse más resistentes. La mayoría de los antibióticos deben tomarse fuera de las comidas, ya que de esta forma es más fácil el paso del medicamento al organismo. Bien, pues el punto 7 trata sobre los efectos secundarios. Bien, pues algunas veces los efectos secundarios acompañan a los efectos beneficiosos, por tanto lo que hay que aceptar es esas molestias, puesto que no serán graves con relación a los beneficios obtenidos. Los beneficios obtenidos lo que harán es compensar dichas molestias. Bien, pero otras veces puede ser el primer aviso de que el medicamento está produciendo efectos dañinos. El medicamento no nos sienta bien.
Por tanto, si uno sufre reacciones inesperadas, hay que comunicárselo al médico o al farmacéutico, pidiendo información. Hay algunos medicamentos que producen sueño y disminución de la actividad mental. Por tanto, hay que tener en cuenta de que estas circunstancias lo que hay que tener es cuidado al conducir. Puede ser peligroso conducir, manejar máquinas o realizar actividades que requiera alguna atención o una máxima atención. Y ya por último, para terminar el folleto, el punto número 8 trata sobre el mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños. Esto hay que tenerlo siempre presente, puesto que muchos medicamentos pueden producir accidentes muy graves y peligrosos en los niños, que se evitará fácilmente si los medicamentos se ponen a una cierta altura o en definitiva no tener acceso a los niños a ellos. Y ya por último da un consejo el folleto y dice lo siguiente: los farmacéuticos son los técnicos del medicamento. Por tanto, consúlteles cualquier duda. Y ya con esto termina el folleto. Bien, pues ahora a continuación voy a tratar de dar comprensión a otro folleto que también trata sobre los medicamentos. Empieza con una definición de los medicamentos y dice lo siguiente: medicamento es toda sustancia o preparativo que, poseyendo propiedades curativas o preventivas, es elaborado pues para ser administrado al hombre o a los animales, ayudando al organismo a recuperarse de los desequilibrios producidos por las enfermedades o a protegerlo de las mismas. Un medicamento puede ser conocido bajo dos denominaciones distintas. A. La denominación genérica que pudiéramos llamar científica, utilizada por los médicos y farmacéuticos. Bien, pues cuando esta denominación es adoptada por la Organización Mundial de la Salud, se conoce como denominación común internacional, DCI, denominación común internacional. Y B, que trata sobre el nombre registrado o marca comercial. Puede haber un medicamento con una sola denominación científica, sin embargo, con varios nombres comerciales diferentes, según el laboratorio que lo haya elaborado. La cantidad de medicamento que se administra al enfermo se llama dosis, y esta siempre se refiere exclusivamente a cantidad de principio activo. La dosificación de los medicamentos debe de ser prescrita por el médico, ya que existe una gran cantidad de variables que pueden influir en la dosis necesaria para cada individuo y circunstancia determinada. Identificación, manipulación, dosificación, administración y conservación. El envase, la etiqueta y prospecto deben contener información para la identificación del medicamento, así como su correcta manipulación, dosificación, administración, conservación, seguridad y caducidad. Código de letras, pues es la clave de identificación del lote, que es el conjunto de ejemplares obtenidos en un mismo proceso de fabricación. Consta de una letra mayúscula, que esta letra lo que hace es indicar el año de elaboración del medicamento, y un número que la acompaña, que identifica el lote a que pertenece. Por ejemplo, en el año 1981, el año 1981 sería la R, 1982 S, el 83 T, 84 V, X, Z. A partir del año 1987 se comienza con la letra A.
Esto lo que ahí empieza ya lo que es el orden alfabético. En 1987 la letra es A. Este orden alfabético acentúa las letras H, F, L, Ñ, O, Q, R, U, W e Y. El número que la acompaña, por ejemplo R3, significa que está fabricada este medicamento en el año 1981 y que pertenece al tercer lote de ese año. También el medicamento debe de indicar la fecha de caducidad. La fecha de caducidad todo el mundo sabe lo que es. Es una fecha que a partir de esa fecha, antes de llegar a esa fecha, el medicamento puede ser administrado con toda garantía hasta llegar a ese mes y ese año. El envase del medicamento tiene que llevar los siguientes símbolos según el tipo del medicamento. Debe de figurar un círculo blanco que significa con receta médica. El círculo blanco partido por la mitad significa psicotropo según tipo. Círculo negro significa con receta de estupefacientes. Una X partida por la mitad significa conservar en el refrigerador. También hay otro símbolo que parece son dos triángulos unidos por la punta, ¿no? Estos dos triangulitos unidos por la altura significa caducidad inferior a 5 años. Caducidad inferior a 5 años. Y las letras A, S, S, S significa Cicero. La especialidad de farmacéutica no publicitaria debe de figurar el cupón precinto en el envase exterior de la Seguridad Social. Los medicamentos que tengan aportación reducida por parte del beneficiario llevará un Cicero negro. Esto significa un punto negro. Cicero negro es un punto negro que está dentro del cupón precinto. En estos casos, el beneficiario aportará el 10% del medicamento, más 5 pesetas, siendo la cantidad máxima a pagar de 50 pesetas en aquellos medicamentos en los que el 10% sea superior a esta cantidad. Todos los medicamentos deben de llevar en el prospecto la frase siguiente: los medicamentos deben de mantenerse fuera del alcance de los niños. El siguiente punto trata sobre la información sobre los medicamentos al paciente. La información que debe tener el paciente sobre su enfermedad y medicación pues deben de ser revelados tanto por el médico como el farmacéutico, ¿no? La información necesaria es para usar adecuadamente el tratamiento de la medicación. El tener información de la enfermedad, el médico la da principalmente al paciente para que coopere con el tratamiento ordenado por dicho médico. El paciente debe de tener las siguientes informaciones. Son 7 puntos. Primer punto: el nombre científico del medicamento. Segundo, motivo por el que lo está tomando. Si es para el corazón, para la tensión, etc. Y sus efectos. Tercero, cómo debe tomarlo. La cantidad, con qué frecuencia y durante o después de las comidas. Cuarto,
¿Qué efectos notará al tomar el medicamento? Los efectos indeseables que pueden causarle. Todo esto hay que conocerlo. Y también qué se debe de hacer en el caso de que se presenten. 5. Precauciones que debe observar al tomar el medicamento en las actividades. Aquí se refiere a lo que es la conducción de automóviles, tipos de trabajo, etc. También aquí entra los alimentos que se deben de evitar y si se puede tomar o no lo que son las bebidas alcohólicas durante el tratamiento. Sexto punto. ¿Durante cuánto tiempo ha de seguir el tratamiento? ¿Y qué se debe de hacer si se olvida de tomar alguna dosis? Y por último, el punto número 7 trata sobre cómo debe conservar el medicamento. Bien, pues todo esto son las informaciones que debe de tener un paciente al tener un tratamiento determinado. Existen 4 vías por las que un medicamento puede administrarse. Administración etérica o por vía digestiva, administración parenteral, administración tópica y administración por inhalación. La administración por vía digestiva, pues consiste en la administración del medicamento a través del tubo digestivo. Puede administrarse en administración oral, la boca, y por administración rectal, el recto. La administración parenteral consiste en inyectar el medicamento a través de la piel. Se obtiene así una acción muy rápida del medicamento, ya que ésta alcanza enseguida una alta concentración en la sangre. Esta vía es utilizable para cuando el medicamento es inactivo por vía oral o cuando el enfermo tiene náuseas. Las inyecciones pueden aplicarse en distintos órganos o tejidos del cuerpo, lo que diferencia a sus distintos tipos. Las más habituales son las intramusculares y las intravenosas. Esta administración debe realizarla un profesional sanitario, ATS, ya que se requiere una técnica y cierta experiencia. En algunos casos, el propio enfermo o un familiar pueden y deben aprender a inyectarse determinados tipos de medicamentos. Por ejemplo, administración de insulina en diabéticos. Pero es necesario que posean unos conocimientos y un entrenamiento adecuado. En lo que se refiere a la administración tópica, consiste en aplicar los medicamentos sobre la piel, ojos, nariz, vagina, etc., en forma de pomadas, ungüentos, lociones, colirios, etc. Y por último, la administración por inhalación consiste en inhalar el medicamento para que llegue a los pulmones. Esta vía se emplea para la administración de anestésicos generales, aerosoles para el tratamiento del asma, fluidificantes para las secreciones bronquiales, etc. La automedicación por decisión propia del enfermo o consejo de personas sin conocimientos válidos sobre el medicamento, pues presenta 2 riesgos importantes. 1. Que el medicamento no sea útil para el tratamiento de la enfermedad o que los riesgos de su administración supere los beneficios producidos. En ambos casos, causará perjuicio al enfermo. Algunos medicamentos hacen o producen una habituación en el organismo a sus efectos. Este fenómeno se conoce como tolerancia. La tolerancia puede inducir al uso continuado del medicamento
y a ir aumentando las dosis para conseguir los mismos efectos. El paciente debe de comunicarlo a su médico para que le recete un tratamiento alternativo. La dependencia, en cambio, supone una habituación a tomar un determinado medicamento buscando el alivio de un síntoma. Bien, pues ahora a continuación lo que voy a dar es el calendario de vacunaciones. En el recién nacido, la vacunación es hepatitis B. A los 2 meses hay 3 vacunas. La hepatitis B1, la vacuna para la difteria, tétano y tosferina y otra vacuna para el polio. A los 4 meses, una vacuna para la difteria, tétano y tosferina y otra para el polio. A los 6 meses, una vacuna para la hepatitis B, otra para la difteria, tétano y tosferina y otra para el polio. A los 15 meses, una vacuna para la difteria, tétanos y tosferina, otra para el polio y otra triple vírica. 2. Para parotiditis, sarampión y otra para la rubeola. Bien, pues a los 6 años ya, que estaría normalmente en primero de GB, 2 vacunas, una para la difteria y tétanos y otra para el polio. A los 11 años, en quinto de GB, una triple vírica para la parotiditis y sarampión y para la rubeola. A los 12 años, en sexto de GB, una para la hepatitis B, que sería ya la tercera dosis. Y a los 14 años, en octavo de GB, una para tétanos y difteria, sería la tercera.